Buenas tardes. Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía, quien está a cargo del servicio de consultas académicas en el turno de la tarde. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves como hoy de 5 de la tarde a 7 de la noche, así que ya saben, los espero para que ingresen a esta sesión y realicen las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Necesarias para ustedes, ¿no? Mientras esperamos que algún estudiante se anime a ingresar a esta sesión para realizar sus preguntas, creo que podemos ir resolviendo algunas preguntas de la parte de evaluación correspondiente a la semana que se viene trabajando, que es la semana 5. ¿Les parece? Entonces, como estamos de acuerdo, les pido por favor unos segundos para buscar el archivo correspondiente y presentarlo y proceder a resolver las preguntas antes mencionadas, ¿ya? Muy bien, entonces estoy presentando la lectura complementaria de la semana 5, que es, repito, la semana que se viene desarrollando, ¿correcto? Vamos a, vamos a leer esta interesante lectura y vamos a resolver la pregunta que viene a continuación. En la actualidad vivimos un nuevo momento en el que las corrientes filosóficas en América Latina y en el Perú se ubican en una reflexión crítica frente a las formas de pensamiento y a los proyectos políticos que han dirigido la conciencia y la vida de los latinoamericanos durante el siglo XX. Sin embargo, podemos decir que no tenemos por ahora la posibilidad de examinar el conjunto de trabajos y autores que este momento nos demanda. Por ello, se vuelve ineludible retomar este esfuerzo para repensar nuestra tradición, más aún cuando se hace necesario ofrecer un punto de vista alternativo a los problemas filosóficos y políticos latinoamericanos. La periodización efectuada puede ordenar y presentar algunas ideas sobre el sentido y el papel de la reflexión filosófica en nuestras latitudes. Ese ha sido nuestro objetivo. No obstante, como se puede apreciar, los temas son complejos y las investigaciones filosóficas están articuladas y hermanadas a la propia investigación histórica y social del Perú y de América Latina. En la medida en que profundizamos más en el pensamiento y en la filosofía, así como en la historia y en la cultura de nuestros pueblos, comprendemos mejor el papel y las ideas que muchos pensadores desarrollaron en estos largos y complejos 5 siglos de vida y reflexión. Más que una definición sobre la filosofía en el Perú, la tarea de la filosofía en nosotros es la investigación del acervo que tenemos entre manos. No será posible dar una respuesta a los problemas de filosofía en el Perú si queremos ser serios, sin estudios en profundidad, sin trabajo de archivo y de campo, y sin la permanente sistematización de los mismos. Esperamos que esa tarea esté empezando. De la lectura del texto se deduce que el autor del texto es el profesor de la Universidad Católica Augusto Castro y la obra de la que ha sido extraído estos interesantes párrafos lleva por título El pensamiento filosófico en el Perú. Entonces, de la lectura del texto se puede deducir que el autor, la respuesta se encuentra en la alternativa E. Plantea un análisis crítico del pensamiento latinoamericano actual. Veamos el funcionario. En la actualidad vivimos un nuevo momento en el que las corrientes filosóficas en América Latina y en el Perú se ubican en una reflexión crítica
frente a las formas de pensamiento y a los proyectos políticos que han dirigido la conciencia y la vida de los latinoamericanos durante el siglo XX. Bueno, entonces esa es la respuesta, ¿no? El autor de la lectura plantea un análisis crítico del pensamiento latinoamericano actual, ¿no? Y así se puede notar en algunas líneas, ¿no? Presentes en los párrafos que componen esta interesante lectura, ¿no? Por ejemplo, ya desde las primeras líneas dice, ¿no? En la actualidad vivimos un nuevo momento en el que las corrientes filosóficas en América Latina y en el Perú se ubican en una reflexión crítica frente a las formas de pensamiento y a los proyectos políticos que han dirigido la conciencia y la vida de los latinoamericanos durante el siglo XX, ¿no? ¿No? Bueno, entonces creo que está claro. Voy a dejar de compartir porque me parece que tenemos la visita de la estudiante Vania Paredes. ¿Qué tal, Vania? Buenas tardes, bienvenida a la sesión de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte, soy docente de filosofía. ¿En qué te puedo servir? Buenas tardes, profesor. Me gustaría compartirle una pregunta por el chat. Voy a tomarle captura. No sé si la puede revisar. ¿Sí? Perdón, ¿podrías repetirme, por favor? Me gustaría compartirle una pregunta por el chat del boletín de la semana 4. No sé si Claro la que puede sí. revisar. ¿Sí? Claro, claro, claro. Compártelo más, a ver. Mientras quiero que me des 20 segundos para abrir mi ventana porque hace mucho calor aquí, ¿ah? Sí, claro, está bien. Vania, me avisas cuando ya hayas enviado la pregunta al chat, por favor, ¿ya? Profesor, ¿puede visualizar la pregunta?
profesor. Ivania, a ver, voy a leer, ¿ya? A ver, Karl Sí, está Marx bien. describe el periodo de 1848, cuando fue proclamada la Segunda República Francesa, como un momento con tres clases sociales en lucha: el proletariado incipiente, la burguesía liberal y por último los elementos más reaccionarios de la sociedad encarnados en los aspirantes al trono borbónico. Así, para Marx, los diferentes intereses sociales y dinásticos en realidad no eran más que la afirmación de la defensa de los intereses económicos que cada clase tenía. En dicho análisis marxista de un acontecimiento social, es compatible afirmar que A. Se ha utilizado la teoría del materialismo histórico. B. Es un ejemplo de aplicación del método positivista. C. Refleja un uso metodológico del espíritu absoluto. Creo que la alternativa B y la C no son las respuestas por razones obvias, ¿no? ¿No? Porque el método positivista no tiene nada que ver con Marx. La categoría de espíritu absoluto es ajena al pensamiento marxista, ¿no? Entonces B y C no pueden ser, ¿no? D. Está implícita la moral de los señores y la de los esclavos. Esa idea es nietzscheana, ¿no? O sea, tampoco. E. Es un conflicto que muestra el predominio del espíritu. Tampoco, porque eso es hegeliano. Pero la respuesta es la A. Se ha utilizado la teoría del materialismo histórico. La teoría del materialismo histórico sostiene que eh, eh, la, la conciencia social, perdón, el ser social determina la conciencia social. El ser social determina la conciencia social. O sea, las condiciones materiales de existencia determinan la forma de pensar de las personas, de los grupos sociales, ¿no? Eh, digamos, los lleva a luchar por intereses diferentes, como en este caso, ¿no? ¿No es cierto? Eh, Aquí se dice que eh, durante la Segunda República Francesa habían tres clases sociales en lucha, según la descripción marxista, ¿no? El proletariado incipiente, o sea, en formación, la burguesía liberal y los aspirantes al trono borbónico, ¿no? Entonces, para Marx, los diferentes intereses sociales en realidad no eran más que la afirmación de la defensa de los intereses económicos. Claro, o sea, el materialismo histórico sostiene que el elemento determinante es el elemento económico, el elemento material, ¿no? Que los acontecimientos que ocurren en la sociedad tienen básicamente como causa determinante un hecho económico, ¿no? En este caso, los intereses de una clase social, ¿no? ¿Se entendió, Tania? Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien. Yo te sugiero que también vayas descartando algunas alternativas cuando te presenten este tipo de preguntas. Es fácil darse cuenta que algunas alternativas no son la respuesta, no podrían ser la respuesta por cuestiones obvias, ¿no? Como en este caso, mira, la alternativa B dice, es un ejemplo de aplicación del método positivista. Bueno, sabemos que el método positivista no tiene nada que ver con Marx, ¿no? El positivismo es una filosofía creada por Auguste Comte, ¿no? Que proclama la superioridad de la ciencia, que sostiene que el progreso proviene de la ciencia, bueno, etcétera, ¿no? La alternativa C tampoco, porque dice refleja un uso metodológico del espíritu absoluto. Esa categoría de espíritu absoluto es una idea central en el pensamiento de Hegel, no de Marx. La alternativa B tampoco puede ser, porque dice, está implícita la moral de los señores y la de los esclavos. Bueno, esta dicotomía, esta división
de la moral entre una moral de señores y una moral de esclavos corresponde pues a la filosofía de Nietzsche, no a la de Marx, ¿no? Y la alternativa E dice es un conflicto que muestra el predominio del espíritu. Bueno, no, pues Marx jamás diría eso, ¿no? No muestra el predominio del espíritu. Marx diría que demuestra más bien los intereses económicos como expresión de causas materiales, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Pero jamás diría eso, ¿no? No sé si me dejo entender, Vania. Hola, Vania. Sí, profesor, ¿me escucha? Disculpe. Sí, te decía que si escuchaste lo que te dije hace un Sí, momento, sí, claro, sí lo escuché. ¿todo claro? Ya- Entonces, sí, está claro, profesor. muy bien, si tienes Gracias. alguna otra pregunta, con toda confianza, por favor. Ok, voy a mandarle otra pregunta, por favor, por el Ya, chat, entonces ¿sí? estoy a la espera, ya. Sí, está bien, sí. Ya, mira, voy a apagar mi micrófono porque como estoy con una ligera tos, para ya, no incomodar. Cuando hayas enviado la pregunta, me dices nomás, ¿ya? Le doy la bienvenida al estudiante Freddy Bravo. ¿Qué tal, Freddy? Buenas tardes. Soy el profesor Wilber Almonte, profesor de filosofía. ¿En qué te puedo atender? Conozca la linterna más potente del mundo. Sí, claro. No puedes activar tu micrófono, ¿no? Sí, profesor, también lo puedo activar. Ah, ya. Sí, mejor así, a ver. Bueno, Auguste Comte, o Comte, como algunos le llaman, es el fundador del positivismo, que es una filosofía surgida en el último tercio del siglo XIX, aproximadamente a partir de 1870, por ahí, ¿no? Que es una época en la que se estaba desarrollando la industrialización, ¿no? El industrialismo, que, que trajo consigo muchos cambios, ¿no? Eh, que permitieron darle solución a algunos problemas humanos, ¿no? Como las famosas crisis alimentarias, ¿no? Que afectaban a muchas poblaciones, ¿no? Europeas. Empezaron a fabricarse eh, una serie de medicinas para combatir distintas enfermedades que hasta ese momento, eh, en algunos casos, mataban a mucha gente, ¿no? Se empezaron a producir antibióticos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, Comte o Conte fue testigo
de los cambios producidos por la industrialización, ¿no? Por los beneficios que provenían del adelanto científico y tecnológico, ¿no? Entonces, fundó una filosofía cuyo nombre se refiere a un hecho fundamental, a un principio fundamental de esta filosofía, ¿no? Eh, la filosofía solo debe estudiar los hechos positivamente dados, o sea, los hechos que se pueden observar, que se pueden verificar empíricamente, ¿no? Eh, Precisamente uno de los lemas que caracterizan esta filosofía es el siguiente, ¿no? Basta de metafísica, paso a los hechos. Claro, a los hechos tal como ellos lo entendían, me refiero a los hechos positivos. ¿Qué son hechos positivos? Lo vuelvo a decir. Hechos positivos son los hechos que se pueden verificar, comprobar empíricamente, ¿no? Entonces hay que dejar de lado lo metafísico porque no nos lleva a ninguna parte, solo genera atraso, solo genera confusión de ideas, ¿no? La metafísica solamente es cháchara, o sea, pura conversación estéril, ¿no? El progreso solo proviene de la ciencia, de la aplicación del método científico, ¿no? Ahora, Conte dice de que el espíritu humano en su desarrollo ha atravesado tres estadios, ¿no? O tres etapas, si se quiere, ¿no? El estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo, ¿no? Es decir, en esta idea, ¿no? O en esta clasificación por etapas, ¿no? De la evolución del espíritu humano, subyace la idea de que vamos de menos a más, ¿no? Está presente una idea lineal de la historia, ¿no? La historia marcha de manera lineal, de atrás hacia adelante, ¿no? De lo inferior a lo superior, ¿no? El estadio inferior es el teológico, luego le sigue el teológico y el estadio superior eh, es el estadio positivo donde prepondera la ciencia, ¿no? Bueno, el estadio teológico es aquel en el que predomina lo mítico, lo mágico, la superstición, la religión, ¿no? Y eso podemos verlo, por ejemplo, en algunas comunidades que aún existen, ¿no? En ciertos lugares del mundo, en los que los fenómenos atmosféricos, los desastres naturales y aún los orígenes de estos pueblos, de estas culturas, se explican recurriendo a explicaciones supersticiosas, fantasiosas, religiosas, ¿no? Por ejemplo, un terremoto es visto como un castigo de Dios o de los dioses, ¿no? Etcétera, ¿no? Hablan sobre personajes legendarios que vinieron por el mar o que salieron de alguna pacarina, de alguna oquedad, de una montaña, etcétera, para fundar lo que luego sería esta cultura, ¿no? Luego viene el periodo o el estadio metafísico donde predomina la filosofía, la especulación racional, donde se recurren a categorías eh, especulativas como potencia, acto, materia, forma, para explicar una serie de sucesos, hechos, fenómenos, como el movimiento, por ejemplo, ¿no? El movimiento es explicado en Aristóteles como el paso de la potencia al acto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, categorías especulativas, metafísicas, ¿no? Y luego viene el periodo positivo donde prepondera la ciencia, ¿no? Donde lo más importante es la ciencia, el método científico, en el que los fenómenos son vistos a través de una relación causal, ¿no? Causal, causa-efecto, ¿no? Y donde se trata de describir, se trata de explicar la causa que provoca un fenómeno, ¿no? Por ejemplo,
los fenómenos inflacionarios, ¿no? Son provocados este, por exceso de circulante en el mercado, ¿no? O por ejemplo, ciertas enfermedades como el SIDA, ¿no? Son provocadas debido a la existencia de ciertos virus, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, Comte, que era un fervoroso creyente de la ciencia, del progreso científico, decía que el progreso solo proviene de la ciencia, ¿no? Solo hay progreso con la ciencia. Perdón un ratito, ¿eh? Muy bien, volviendo, él decía de que, y seguramente no recurrió a su experiencia personal, ¿no? El hecho de haber sido testigo, te decía, Freddy, de los cambios que trajo consigo la industrialización, ¿no? Lo llevó a pensar, pues, que solo hay progreso con la ciencia, con la tecnología, ¿no? Claro, es que Kant, eso dirán sus críticos posteriormente, ¿no? Solo vio un lado de la medalla, ¿no? O de la moneda, ¿no? O sea, vio los efectos, digamos, positivos, beneficiosos de la ciencia, pero no tuvo en cuenta quizá también los efectos negativos, ¿no? Que la ciencia y la tecnología han servido para crear armas muy destructivas, ¿no? Que han matado a mucha gente, ¿no? Para hacer realidad los planes de dominación de las potencias imperialistas en su afán de dominación y colonización de nuevos territorios, de nuevos mercados, de nuevos espacios, ¿no? Entonces, ese es el lado negativo que no han visto, que no fue visto por Conte según sus detractores, ¿no? Según sus críticos, ¿correcto? Pero Conte estaba convencido, repito, de que el progreso solo proviene de la ciencia, ¿no? Dime, Frey, ¿te sirvió mi explicación? ¿Todo claro? Sí, profesor, gracias, sí entendí. Muy bien, le doy la bienvenida a la alumna Flavia Cárdenas. Mientras va pensando cuál es su pregunta, voy a atender a la alumna. Profe, Hola, Flavia. profesor, buenas tardes. Sí, le escribí por el chat. Ah, ya. Vania, me dijiste que ibas a poner una pregunta. No sé si has colocado la pregunta. Bueno, mientras se anima Vania, voy a dar respuesta a la pregunta de Flavia, ¿eh? Esta pregunta es la siguiente. Un ciego no se puede formar ninguna noción de los colores y un sordo tampoco de los sonidos. Devolvamos a cualquiera de ellos ese sentido que tenía deteriorado. Al abrir esta nueva puerta a la sensación, también se abrirá una nueva puerta a las ideas, de modo que no tendrá ya dificultad para concebir tales objetos. A ver, nuevamente, un ciego no se puede formar ninguna noción de los colores y un sordo tampoco de los sonidos. Devolvamos a cualquiera de ellos ese sentido que tenía deteriorado. Al abrir esta nueva puerta a la sensación, también se abrirá una nueva puerta a las ideas, de modo que no tendrá ya dificultad para concebir tales objetos. El enunciado alude a la imposibilidad de conocer con la experiencia, posibilidad de conocer solo con la experiencia, imposibilidad de algunos sujetos para conocer, posibilidad de que las ideas nos permitan experimentar sensaciones, peculiaridad que ciertas personas tienen al conocer. Bueno, obviamente la respuesta se encuentra en la alternativa B, a la posibilidad de conocer solo con la experiencia, ¿no? Respecto de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Eh, y aún del origen del conocimiento, el empirismo
Uno de los representantes más importantes del empirismo del siglo XVII es David Hume, ¿no? Natural de Escocia. Sostiene que el conocimiento procede de la experiencia, ¿no? Perdón. El conocimiento procede de la experiencia, ¿no? Según Hume, la mente humana tiene dos clases de percepciones, impresiones e ideas, ¿no? Impresiones e ideas. Las impresiones y las ideas se distinguen por el orden en el que se presentan, pero también por la intensidad con la que se experimentan, ¿no? En este sentido, primero son las impresiones, luego son las ideas, ¿no? Con lo cual, critica el ignatismo de Descartes, porque como sabemos, Descartes pensaba que los seres humanos venimos con ciertas ideas al mundo, ¿no? Él es partidario de un ignatismo, o sea, de que la mente humana tiene ideas al nacer, que son las que hacen posible el conocimiento, ¿no? Las ideas innatas son el punto de partida y la condición sin la cual el hombre no puede conocer, ¿no? O no podría conocer sin estas ideas, ¿no? Sin embargo, Hume, representante del empirismo, repito, rechaza el ignatismo de Descartes y dice que no pueden haber ideas si antes no hemos tenido impresiones. Primero son las impresiones, luego son las ideas. Para tener la idea de algo, antes he debido tener la impresión de ese objeto, si no, no podría tener una idea. O sea, yo sé cómo es una botella porque antes la he visto. Yo sé cómo es una pelota porque antes la he visto, la he tocado, he jugado con ella, ¿no? ¿No es cierto? Entonces sé cómo es una pelota porque antes la he visto, he jugado con ella, la he pateado, ¿no? ¿No es cierto? Y luego sostiene que las impresiones se experimentan con una mayor intensidad que las ideas. Las ideas son como un reflejo pálido de las impresiones. Claro, porque no es lo mismo estar frente a un objeto que luego recordarlo, pues, ¿no? Cuando estás ante un objeto, lo estás viendo, lo tienes en presencia ante ti, ¿no? Frente a ti, ante tus ojos, ¿no? Ante tu olfato, ante tu gusto, ¿no? Entonces lo percibes directamente, sin intermediario, ¿no? Eh, por eso decía que las impresiones se experimentan con mayor intensidad que las ideas. Bueno, entonces la pregunta, repito, alude a la posibilidad de conocer solo con la experiencia. ¿Se entendió, Flavia? Todo claro, profe, gracias. Ok. Sigo esperando la pregunta de Vania. Profesor, Sí, dime. creo que no está mi compañera, pero ahí está. Pero lo he dicho la 1 y 3 de propuestos. Perdóname, Flavia, no te escuché porque tuve que apagar mi micro porque estoy con un fuerte resfriado, perdóname, y estoy que estornudo y no quería, incomodar ni molestar, ¿no? ¿Qué me decías? Creo que mi compañera ya puso su pregunta, pero después podría hacer la 1 y 3 de propuestos. Ah, claro, claro, ahora me dice. Entonces voy a responder la pregunta que Vania ha colocado en el chat, ¿ya? A ver, dice, Miguel decide entrar por curiosidad a una iglesia y escuchar la homilía de un sacerdote. Después de escuchar atentamente las ideas del clérigo, piensa lo siguiente. ¿Cómo es posible que una religión que renuncia a nuestros instintos básicos y elementales
y con ellos a los valores vitales, tenga tantos creyentes en nuestra cultura. No hay duda de que debemos superar el cristianismo por su resentimiento contra la vida. La reflexión de Miguel guarda relación con la A. Crítica de Nietzsche a la religión cristiana. B. Tesis de Marx sobre la producción capitalista. C. Práctica de la seducción para convencer. D. Idea de Hegel de alabar la religión. Y E. Problematización de los enunciados religiosos. Bueno, evidentemente, la respuesta se encuentra en la alternativa A, la crítica de Nietzsche a la religión cristiana. Y es que en el enunciado hay elementos suficientes, creo yo, para deducir la respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando Miguel, eh, después de escuchar la misa, después de escuchar atentamente las ideas del sacerdote, eh, piensa lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que una religión que renuncia a nuestros instintos básicos, o sea, nuestros instintos vitales, ¿no? Tenga tantos creyentes en nuestra cultura? No hay duda que debemos superar el cristianismo por su resentimiento contra la vida. Claro, o sea, ahí se está haciendo alusión a la crítica de Nietzsche a la religión cristiana, ¿no? Nietzsche critica al cristianismo por considerar que es una religión eh, contraria a la vida, que es para dicho filósofo el valor más importante, ¿no? La filosofía de Nietzsche puede ser catalogada como una filosofía vitalista, ya que considera que el valor superior, el valor más importante que hay, es la vida, ¿no? Que es lo único, lo más grandioso que, ¿no? Lo más importante que tiene, que tenemos todos, ¿no? La vida, ¿no? Eh, ahora bien, hay un concepto central al que quiero aludir en la filosofía de Nietzsche. Ese concepto es el de voluntad de poder, ¿no? O voluntad de poderío, eh, del cual se desprende otra característica esencial de la filosofía de Nietzsche. La filosofía de Nietzsche no solo es una filosofía vitalista, ya dije porque eh, para Nietzsche la vida es el valor más importante, sino que también es una filosofía voluntarista. Voluntarista, ¿por qué? Porque un concepto central en la filosofía de Nietzsche es el de voluntad de poderío, ¿no? Eh, lo que ocurre en la naturaleza, en la sociedad, en la historia, es una expresión de nuestra voluntad, no de nuestra razón, ¿no? Entonces, por eso es que la filosofía de Nietzsche puede ser caracterizada también como una filosofía voluntarista, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, voy a precisar qué cosa es la voluntad de poder para Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder, según Nietzsche, es algo así como una fuerza, no en sentido físico, obviamente, ¿no? No es una fuerza en sentido físico, ¿no? Eh, es algo así como una fuerza que está presente en todos los seres, no solo animados, sino también inanimados. No solo en el mundo natural, biológico, sino también en el mundo inerte, también está presente eh, esta fuerza que él llama voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder es esa fuerza que nos lleva siempre a querer ser más, a ir hacia adelante, eh, enfrentando los obstáculos, las limitaciones, las adversidades que suelen presentarse, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el caso de lo humano, ¿no? A veces en la vida se presentan inconvenientes, problemas, adversidades que es preciso que enfrentemos y superemos, ¿no? Eh, Eso lo lleva a pensar también que
el hombre no debe resignarse, ¿no? No debe, sino que debe luchar contra esos obstáculos que suelen presentarse, ¿no? No debe conformarse, debe ir siempre hacia adelante, ¿no? Tratando de ser más, tratando de ser mejor siempre, ¿no? Entonces, Nietzsche eh, critica al cristianismo porque sostiene que el cristianismo no permite que la voluntad de poder actúe en el hombre, sino que el cristianismo adormece al hombre, lo lleva a la resignación, al conformismo, a la pasividad, lo convierte, si se quiere, en ganado, lo convierte en rebaño, en un ciego seguidor de normas, que es igual a decir de lo que otros piensan, ¿no? Y Nietzsche es contrario a la obediencia ciega, ¿no? A la obediencia irracional, ¿no? Él está a favor de un hombre que piensa, que crea valores, ¿no? Que hace lo que él cree, que es, que está en contra de lo que piensa la mayoría o las masas, ¿no? Aborregadas, ¿no? Entonces, por eso es que él detesta tanto al cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo no permite que la voluntad de poder actúe en el hombre. Todo lo contrario, ¿no? Este, hace imposible que la voluntad de poder actúe en el hombre, ¿no? El cristianismo no deja que la voluntad de poder se active en el hombre porque le promete que la felicidad, ¿no? Está en una vida posterior a esta que según Nietzsche no existe, ¿no? Para Nietzsche solo tenemos una vida y es en esta única vida que tenemos que esforzarnos por superarnos y tratar de ser mejores y perfeccionarnos, ¿no? Y no posponer, digamos, todo ello para una vida posterior inexistente, ¿no? Muy bien, Vania, no sé si está clara hasta ahí la explicación que he hecho. Sí, profesor, sí se entendió. Todo Gracias. claro, Sí. muy bien. Por otro lado, y con esto termino, Nietzsche dice que este, el cristianismo eh, es una religión eh, nacida del resentimiento de los, de los débiles contra los fuertes. Es que, mira, Nietzsche, haciendo uso de un método filosófico propio que él llamó genealógico, ¿no? Eh, que proviene de Génesis, que quiere decir origen, ¿no? El método genealógico consiste en rastrear los orígenes de una palabra, ¿no? Para determinar cómo ésta, ¿no? ¿Qué ha significado en el pasado y cómo ha ido evolucionando, ¿no? ¿Cuáles son las significaciones que ha tomado, ¿no? Entonces, haciendo uso del método genealógico, dice que en la Grecia antigua, en la Grecia anterior a Sócrates y a Platón, este, predominó el principio, eh, caramba, un ratito, el espíritu dionisíaco, ¿no? El espíritu dionisíaco. O sea, el espíritu dionisíaco es el que da prevalencia, eh, digamos, a lo múltiple, a lo irracional, a lo instintivo, a lo biológico, ¿no? A la fuerza, ¿no? Pero a partir de Sócrates y Platón y un tiempo después ya con el cristianismo, se consolidó un nuevo espíritu, que es el espíritu apolíneo, que es contrario a todo esto, ¿no? Eh, el espíritu apolíneo más bien se expresa a través de la medida, de la razón, ¿no? Ya no son los instintos lo que prepondera, sino la razón,
¿no es cierto? La medida, la mesura, ¿no? Entonces, todo esto provocó una inversión de los valores, ¿no? Se impusieron los valores contrarios a la vida, valores decadentes, ¿no? Valores que son la expresión de la debilidad, ¿no? Y del resentimiento de los débiles, ¿no es cierto?, para dominar a los fuertes, ¿no? O sea, los débiles utilizaron este tipo de moral para dominar, para imponerse sobre los fuertes, ¿no? Muy bien, eso es lo que te puedo decir, Vania. Espero que te haya servido la explicación. Sí, profesor, gracias. Muy bien, veo que Flavia ha puesto... no me carga tu pregunta, Flavia. No sé si me escuchas. Profe, era la 1 y 3 de propuestos. Ya, a ver, un ratito, por favor, un ratito. Uno y tres, ¿no? Ya, dame un segundo, por favor. Ya, a ver, dice, en un coloquio sobre el pensamiento filosófico en el Perú, Pedro afirma que en el Tahuantinsuyo sí hubo pensamiento filosófico. En tal sentido, señala que la comunidad filosófica peruana debe replantear su punto de vista sobre el origen del pensamiento en el Perú, mientras que Antonio añade que tres son los autores que mencionan a los filósofos indígenas prehispánicos. El Inca Garcilaso, quien habla de amautas filósofos; Martín Murúa cita a filósofos adivinos; y Guamán Poma de Ayala menciona al sabio amauta Juan Yumpa con un dominio del conocimiento de la astronomía. Repito, en un coloquio sobre el pensamiento filosófico en el Perú, Pedro afirma que en el Tahuantinsuyo sí hubo pensamiento filosófico. En tal sentido, señala que la comunidad filosófica peruana debe replantear su punto de vista sobre el origen del pensamiento en el Perú, mientras que Antonio añade que tres son los autores que mencionan a los filósofos indígenas prehispánicos. El Inca Garcilaso, quien habla de amautas filósofos; Martín Murúa cita a filósofos adivinos; y Guamán Poma de Ayala menciona al sabio amauta Juan Yumpa con un dominio del conocimiento de la astronomía. Lo enunciado guarda relación con la respuesta. Se encuentra en la alternativa B, la etapa prefilosófica de la filosofía en América Latina y el Perú. Veamos la solución. Dice, lo enunciado guarda relación con la etapa prefilosófica de la filosofía en América Latina y el Perú, la cual es anterior a la llegada de los españoles. En ella predomina el mito y el conocimiento técnico. Claro, lo que ocurre es que en relación con esta etapa prefilosófica, hay un problema, ¿no? Saber si es que, o determinar si es que en esta etapa hubo o no hubo filosofía en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Hay quienes sostienen que no hubo filosofía en Latinoamérica y en el Perú, sino hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, ¿no? O sea, en esta etapa prefilosófica no hubo filosofía.
Pero recientemente hay quienes piensan que sí, ¿no? Que sí hubo filosofía en el antiguo Perú, es decir, antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Y se valen pues en los testimonios de algunos cronistas, ¿no es cierto? Como Martín Murúa, Pedro Cieza de León, o el Inca Garcilaso de la Vega, en la existencia de amautas, de hombres muy sabios que serían el equivalente a los filósofos europeos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esa pregunta se refiere a la etapa prefilosófica, ¿correcto? ¿Se entendió, Flavia? Pero mi pregunta es, ¿por qué prefilosófica? Si prefilosófica es que no han tenido tipo pensamiento filosófico, ¿no? Y en el texto dice que sí hubo pensamiento filosófico. No, 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 pero acá hay una cosa. Este, lo que pasa es que comúnmente, o sea, hasta ahora eh, se ha pensado que ya empieza en Latinoamérica con la llegada de los españoles, ¿entiendes? Se piensa que, hasta ahora se piensa que, que, que la filosofía llegó a Latinoamérica con los españoles en el siglo XVI y que por lo tanto es un producto ajeno a nuestra cultura, ¿no? Pero este, no son pocos las personas que creen que sí hubo filosofía antes de la llegada de los españoles, ¿me entiendes? O sea, no podemos Profe, afirmar tajantemente. ¿esa no es Sí, más bien como una postura, solo sí, una postura claro, o sí, que no, claro, que es solamente... una postura, pero fíjate que en la pregunta también se habla sobre la existencia de, de ¿cómo se llama?, de cronistas o de amautas, los amautas filósofos, que son hombres muy sabios, equivalentes a los filósofos europeos, ¿no? Entonces, todos estos personajes aludidos, el Inca Garcilaso, Martín Murúa, Guamán Poma, están hablando sobre lo que aconteció en estas tierras eh, antes de la llegada de los españoles. Mucho ojo con eso, ¿me entiendes? O sea, se está refiriendo a la etapa pre-filosófica, ¿me entiendes? Ya, sí, profe. Profe, ¿por qué no puede ser la E? La E dice, la tesis que considera que la filosofía latinoamericana no ha sido imitativa. No, porque eso de que si la filosofía latinoamericana ha sido imitativa o no, eso tiene que ver con otro problema. Aquí el problema en ciernes, o sea, al que alude esta pregunta, es al problema de si hubo o no hubo filosofía en Latinoamérica antes de que llegaran los españoles, antes de la colonia. Ese es el problema. El otro problema de si la filosofía ha sido auténtica o inauténtica, ese es otro problema, ¿me entiendes? Pero aquí se está aludiendo a si hubo o no hubo filosofía en el Perú y en Latinoamérica antes de la colonia, ¿correcto? ¿Se entendió? Pero al existir antes, o sea, en la etapa prefilosófica, no es como que se deduce que sí fue, que no fue imitativa. Ah, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Si fue imitativo o no. Además, el problema de si fue imitativo o no es un problema que surge recién en el siglo XX con filósofos como Augusto Salazar Bondi y Leopoldo Sea. El problema sobre la autenticidad de la filosofía latinoamericana se lo plantean recién estos personajes. Quien inaugura este debate es Salazar, cuando en una obra
que él llama, ¿existe una filosofía de nuestra América? ¿Existe una filosofía de nuestra América? Ahí se pregunta si es que hemos tenido una filosofía auténtica o solo ha sido una imitación, un eco de la filosofía europea y anglosajona, ¿no? Bueno, Salazar dirá que nuestra filosofía ha sido imitativa, dependiente, etcétera, ¿no? En cambio, para Leopoldo Sea, la filosofía tal como él la entiende, este, es filosofía genuina desde el momento que brinda una respuesta a los problemas surgidos de nuestra propia realidad, ¿no? A los problemas consustanciales a nuestro propio contexto histórico. Y en este sentido, él dice de que ya se puede hablar de una filosofía auténtica, por lo menos desde la época de la emancipación, ¿no? Desde la época de la emancipación. ¿Correcto? Sí, profesor, una pregunta. Decir que sí han tenido pensamiento filosófico no implicaría decir que hayan tenido conocimiento filosófico. ¿Cómo? Decir que sí hubo pensamiento filosófico no implica decir que hubo un conocimiento filosófico. Claro, claro que sí, Sí, sí claro. implica, porque en la definición de etapa prefilosófica, en la última parte dice, pero no desarrollaron un conocimiento filosófico. Y en el texto dice, en la segunda línea, sí hubo pensamiento filosófico. Entonces Ah, por eso no, lo pues no, descarté. no. O sea, sí, ya sé que los términos que se han usado en esta pregunta son medios intrincados, ¿no? Pero no, no en ese sentido. O sea, ¿a qué alternativa te refieres? Alternativa, pero no, o sea, a la segunda línea del texto Ya, que dice sí hubo pensamiento filosófico. Y en la ya. definición de la etapa prefilosófica, en la última parte dice, pero no desarrollaron un conocimiento filosófico. Y por eso es que descarté la última, la clave. ¿En dónde dice que desarrollar un conocimiento filosófico? En el texto, la pregunta, en la uno sí dice, en la segunda línea, Ya, espérate. Voy a compartir mejor, ¿ya? Ya, a ver, ahí está. A ver, señala. en la segunda línea del Ya. texto, Que sí sí hubo, claro, hubo. pero esta es una postura, pues. Esta es una postura. ¿La postura de quién? De Pedro, ¿no? O sea, para Pedro sí hubo pensamiento filosófico en el Tahuantinsuyo, ¿me entiendes? Para Pedro, ¿no? Para Pedro. Aunque la mayoría piense de que la filosofía en el Perú y en Latinoamérica comienza recién con los españoles, te vuelvo a repetir. O sea, la tesis que ha preponderado hasta ahora es la tesis que sostiene que la filosofía recién comienza en la colonia, en el siglo XVI, con la llegada de los españoles. ¿Se entiende o no? Ya, perfecto. Entonces me baso en eso, de más que nada en la Claro, llegada a los españoles, antes y después. claro, es que Ya. lo que pasa es lo siguiente, que en la filosofía latinoamericana hay dos problemas esenciales. Número uno, el problema relativo al origen de la filosofía latinoamericana. Y el otro problema es el que tiene que ver con la autenticidad de la filosofía latinoamericana, ¿ya? En relación con el primer problema, ¿no? Que se expresa con la pregunta, ¿hubo filosofía en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles? Hay dos posturas, la de aquellos que sostienen que sí hubo y la de aquellos que sostienen que no hubo, ¿no es cierto? Los que sostienen que sí hubo, que son los menos, se basan en la existencia de amautas
que ya dice serían el equivalente a los filósofos, ¿no? Los amautas son el equivalente, el símil a los filósofos europeos. La existencia de amautas prueba que sí hubo filosofía. También se basan en lo afirmado por algunos cronistas, como los que se han mencionado, ¿no? El Inca Garcilaso, Guamampoma, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces se basan y también se basan en la idea de que la filosofía es connatural a todos los hombres, de que todos los hombres por naturaleza filosofan y bla, 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 bla. ¿No? Pero los que sostienen que no hubo filosofía en el Tahuantinsuyo, que no hubo filosofía en Latinoamérica antes de los españoles, también tienen sus propios argumentos, ¿no? Ellos sostienen que la filosofía es un tipo peculiar de reflexión, que tiene ciertas características, por ejemplo, ser problemática, ser racional, ¿no? Ser crítica, ser totalizadora, ser problemática, ser radical, ¿no? Entonces, algunas de esas características, ¿no? Por ejemplo, la radicalidad, no la observamos en ninguna forma de pensamiento que surgió en estos lares, en esta cultura, en estas latitudes, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuál de estas posturas, ¿no? ha, eh, ha predominado hasta hoy? La segunda, la que dice que solo podemos hablar de filosofía en el Perú y en Latinoamérica a partir del siglo XVI. Le duela a quien le duela. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La 3. Ya, ¿me puedes dar 10 segundos para prender mi luz, por favor? Porque acá ya todo se oscureció. Un ratito, ¿ya? 10 segundos nada más, por favor, ¿sí? Ok. Ahora sí, vamos con la pregunta número 3. Profe, ¿cuál Sí, es la dime. clave? La clave de la pregunta 1 es la B, barco. De la 3. Ah, de la 3, la clave es la A, avión. Ah, ya. Voy a leerla, ¿ya? Ya. ¿Te parece? Sí, profe. A ver, dice, el contexto político de José Faustino Sánchez Carrión es el predominio de las ideas ilustradas a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Justamente en este periodo se incuba la preocupación por la independencia política de América, cuyo resultado será el proceso de emancipación de España. Según Porras Barrenechea, es el peruano civil más importante de la gesta emancipadora. Redactó la primera constitución política y se encargó de organizar la República primigenia, fundar instituciones como la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte Suprema y la Corte Superior de la Libertad. Es sin duda alguna el peruano del bicentenario. Lo expuesto se corresponde con, la respuesta está en la alternativa A, avión, la valoración política y cultural de José Faustino Sánchez Carrión. Lo expuesto se corresponde con la valoración política y cultural de José Faustino Sánchez Carrión, quien figura como un representante del Perú ilustrado de la filosofía en el Perú de América Latina. Bueno, creo que esta está sencilla, ¿no? Porque en todo el enunciado se habla sobre los aportes políticos y culturales de este gran personaje de la historia del Perú, ¿no? Se señala también el contexto político eh, en el cual
aparece este personaje, ¿no? Y bueno, realiza su actividad como prócer de la independencia del Perú, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión, conocido también como el solitario de Sayán, en alusión a la ciudad donde nació, fue un ardiente defensor de las ideas ilustradas, ¿no? Fue un adherente de la alternativa republicana, contraria a los ideales monásticos eh, que querían imponer algunos intelectuales de aquella época, ¿no? Por ejemplo, Bartolomé Herrera es un representante del pensamiento conservador que quería que el Perú siguiese siendo parte de la monarquía, ¿no? Que quería que el Perú siga bajo la tutela de España, ¿no? En cambio, José Faustino Sánchez Carrión pensaba que ya había llegado el momento de que el Perú se liberase de España, rompiese con la tutela ejercida por España, ¿no? Desde el semanario La Abeja Republicana eh, y desde las aulas del Colegio Guadalupe, en el centro de Lima, promovió los ideales republicanos en contra de los ideales monárquicos que se impulsaban desde el convictorio de San Carlos, ¿no? ¿Se entendió, Flavia? Sí, profesor, el texto sí está sencillo y creo que por razonamiento verbal sale la A. Por eso es que me parecía raro, pero que yo marqué la E. ¿Por qué no podría ser la E? ¿Por qué no podría hacerla ahí? A ver, veamos. Dice, la postura ilustrada como etapa de la historia de la filosofía en el Perú. ¿Por qué? Porque mira, en el enunciado, y voy a volver a compartir, ya, mira, O sea, porque la E tiene que ver más con filosofía, en cambio la E es como que muy simple, ¿no? Como que mira, muy... no, porque mira, ¿qué es lo que se dice? Dice, según Porras Barrenechea, es el peruano civil. ¿Quién es el peruano civil más importante de la gesta emancipadora? José Faustino Sánchez Carrión. O sea, Porras, ¿qué está haciendo? Está haciendo una valora, no está haciendo una valoración. valoración, claro, ¿no? Y luego dice, ¿por qué cree que es el peruano más importante de la gesta emancipadora? Porque redactó la primera constitución política, porque se encargó de organizar la República Primigenia, fundar instituciones como la etcétera, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo? Una valoración, ¿no es Ok, cierto? profe, gracias. Gracias a ti. Si tienes más preguntas, con toda confianza, Flavia, no te apenes porque yo estoy hasta las 7 de la noche, así que dentro de ese horario, pues, si no hay otras preguntas, si no hay otros estudiantes que quieran formular preguntas, estás en todo tu derecho de poder hacerlo y yo con gusto te atiendo, ¿ya? A ver, le pregunto a Baña, Baña, ¿tienes otra pregunta por ahí o no? ¿O suficiente con eso? Sí, profesor, por el momento no. Gracias. Ok, gracias. ¿Y tú, Flavia?
Gracias, profesor, por la explicación. Me retiro. Gracias, Vani. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Melody? Buenas tardes. ¿En qué te ayudo? ¿Pero me podría pasarme las claves, por favor? Claro. A ver, en un ratito voy a compartir. Ya. Puedes ver, ¿no? Sí. Ya mira, la clave de la pregunta de la lectura es E de nano, que es la pregunta de lectura. Y en cuanto a los ejercicios de la semana o ejercicio de clase, a ver. 1, barco. 2, barco. 3, avión. 4, enano. 5, casa. 6, dado. 7, avión. Y 8, dado. Profesor, ¿podría explicarme la 3, por favor? Claro. A ver, un ratito, ¿eh? Un segundo, por favor. Ya, a ver, dice, el contexto político de José Faustino Sánchez Carrión es el predominio de las ideas ilustradas a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Justamente en este periodo se incuba la preocupación por la independencia política de América,
cuyo resultado será el proceso de emancipación de España. Según Porras Barrenechea, es el peruano civil más importante de la gesta emancipadora. Según Porras Barrenechea, es el peruano civil más importante de la gesta emancipadora. Redactó la primera constitución política y se encargó de organizar la República Primigenia, fundar instituciones como la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte Suprema y la Corte Superior de la Libertad. Es sin duda alguna el peruano del bicentenario. Voy a volver a leer. El contexto político de José Faustino Sánchez Carrión es el predominio de las ideas ilustradas a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Justamente en este periodo se incuba la preocupación por la independencia política de América, cuyo resultado será el proceso de emancipación de España. Según Porras Barrenechea, es el peruano civil más importante de la gesta emancipadora. Redactó la primera constitución política y se encargó de organizar la República Primigenia, fundar instituciones como la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte Suprema y la Corte Superior de la Libertad. Es sin duda alguna el peruano del bicentenario. Lo expuesto se corresponde con la respuesta está en la alternativa A, la valoración política y cultural de José Faustino Sánchez Carrión. Claro, ¿quién está haciendo la valoración? Algunos personajes históricos como Porras Barrenechea valoran los aportes políticos y culturales de José Faustino Sánchez Carrión, un representante de, del periodo ilustrado en el Perú, que defendió la alternativa republicana, ¿no? Frente a la alternativa conservadora o monárquica. ¿Se entendió Melody? Perfecto, entonces tiene que ver más con el romanticismo o con la ilustración. Con el romanticismo. A ver, vamos a ver, un ratito. ¿Por qué tiene que ver con el romanticismo según tú? A ver. O sea, yo lo había asociado más con la ilustración y por eso marqué la E, pero no es la A. Porque como dijo usted algo de conservadores y liberales, entonces me acuerdo del romanticismo. Pero si ahí mismo lo dice, ¿no? Ahí lo dice en la pregunta, dice que fue un representante de la ilustración en el Perú. Y en el boletín también dice eso. ¿Y por qué la E no puede ser? ¿Por qué la E no puede ser? A ver, vamos a volver a compartir. Mira, no sé si está, dice periodo, este, ilustrado, mira, periodo ilustrado. Acá está José Faustino Sánchez Carrión, es un representante del periodo ilustrado, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿por qué la E no puede ser? Vamos a la pregunta en ciernes. La postura ilustrada como etapa de la historia de la filosofía del Perú, porque esta pregunta está más, esta alternativa está más alejada que la alternativa A, porque mira lo que dice la A, dice, la valoración política. ¿Quién está haciendo la valoración? ¿No es Porra Barrenechea? Cuando dice, es el peruano civil más importante de la gesta emancipadora, refiriéndose obviamente a Sánchez Carrión, ¿no? ¿No está haciendo una valoración acaso? Te pregunto, ¿no está haciendo una valoración? Sí, sí está haciendo. Ya, pues, por eso. Claro, es más específica. Ujú. Esa es entonces la respuesta más cercana, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, profesor. En la pregunta uno estaba en duda entre la B y la E. ¿Me podría ayudar cómo diferenciar la pregunta cuál es la clave correcta? La B y la E. Sí, ¿En qué pregunta? en la uno. Ya, a ver. A ver, permíteme leer, por favor, dice. En un coloquio sobre el pensamiento filosófico en el Perú, Pedro afirma que en el Tahuantinsuyo sí hubo pensamiento filosófico. En tal sentido, señala que la comunidad filosófica peruana debe replantear su punto de vista sobre el origen del pensamiento en el Perú. Mientras que Antonio añade que tres son los autores que mencionan a los filósofos indígenas prehispánicos: el Inca Garcilaso, quien habla de amautas filósofos; Martín Murúa cita a filósofos adivinos; y Guamán Poma de Ayala menciona al sabio amauta Juan Yumpa con un dominio del conocimiento de la astronomía. Lo enunciado guarda relación con, la respuesta está en la alternativa B, la etapa prefilosófica de la filosofía en América y el Perú. ¿Cuál es tu duda, Melody? Como decía que sí hubo un pensamiento filosófico y había una tesis que decía que no había un pensamiento filosófico, pensé que estaban refiriéndose también a lo que es la autenticidad de la filosofía, pero no, tiene que ver más con lo que es la etapa prefilosófica, ¿no? Claro, porque mira, si tú te das cuenta, aquí dice, Pedro afirma. Esto es lo que piensa Pedro, ¿no? Esto es lo que piensa Pedro, pero no es, digamos, no es la posición, eh, digamos, que tiene más seguidores sobre la etapa mencionada, ¿no? Mira, eh, en la filosofía latinoamericana hay dos problemas esenciales, ¿ya? Uno es sobre el origen de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, y el otro es sobre la autenticidad, ¿ya? Entonces, esos son los problemas, sobre el origen de la filosofía latinoamericana y sobre la autenticidad de la filosofía latinoamericana, ¿correcto? Ahora, sobre la primera pregunta, sobre el primer problema que se expresa con la pregunta, ¿desde cuándo existe filosofía en el Perú y en Latinoamérica? Hay dos posturas, la de aquellos que sostienen que existió filosofía en el Perú y en Latinoamérica desde antes que llegaran los españoles, y la que goza de mayor aceptación, de mayores seguidores, la que se ha impuesto hasta ahora, de que la filosofía en Latinoamérica empieza recién con la llegada de los españoles en el siglo XVI, vale decir con la colonia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, claro, que esa sea la tesis predominante no significa que no existan personas que como Pedro, ¿no? El personaje del enunciado, crea que sí existió, ¿no? Pero no es la tesis predominante, ¿correcto? Además, tienes que ver que lo que se está hablando ahí apunta a ese problema, al problema sobre el origen, ¿no? Y Creo eso que, tiene que que... te digan Inca Garcilaso, así como que ya le da como que más pie a esa clave, ¿no? Exacto, Más. claro, porque Garcilaso, Guamampoma reflexionaron sobre lo que aconteció en el antiguo Perú, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, en el Perú anterior a la llegada de los españoles, ¿correcto? Que se corresponde con la etapa filosófica, ¿correcto? Sí, profesor. ¿Y me podría explicar la 4? Claro que sí. A ver, dice, el interés por la ciencia de los integrantes de la sociedad amantes del país, el Mercurio peruano como órgano de difusión de las ideas enciclopedistas de la época, personajes como Baquíjano y Carrillo,
Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza y Sánchez Carrión han de ser como la levadura que preparó y fermentó la independencia de América, pero que antes devino en el rol militar y político decisivo que cumplieron sucesivamente la corriente libertadora del sur con José de San Martín y la corriente libertadora del norte con Bolívar, quienes definieron el destino político de Perú y América Latina en Junín y Ayacucho, hechos históricos que se encuadran dentro del denominado bicentenario de nuestra independencia. Voy a volver a leer. El interés por la ciencia de los integrantes de la sociedad amantes del país, el Mercurio peruano como órgano de difusión de las ideas enciclopedistas de la época, personajes como Baquija y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza y Sánchez Carrión han de ser como la levadura que preparó y fermentó la independencia de América, pero que antes devino en el rol militar y político decisivo que cumplieron sucesivamente la corriente libertadora del sur con José de San Martín y la corriente libertadora del norte con Bolívar, quienes definieron el destino político de Perú y América Latina en Junín y Ayacucho, hechos históricos que se encuadran dentro del denominado bicentenario de nuestra independencia. Lo manifestado se relaciona con la intención de, la respuesta está en la alternativa E, valorar las ideas ilustradas a favor de la independencia del Perú. Valorar las ideas ilustradas a favor de la independencia del Perú. Veamos el solucionario. Dice, lo manifestado se relaciona con la intención de valorar las ideas ilustradas en pro de la independencia del Perú, como el interés por la ciencia de los integrantes de la sociedad amantes del país, el Mercurio peruano como el órgano de difusión de las ideas enciclopedistas de la época, de figuras como Baquija y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza y Sánchez Carrión. Claro, es que mira, en el enunciado se menciona, pues, digamos, el interés por la ciencia de la sociedad amantes del país, ¿no? La labor que cumplió el Mercurio peruano como órgano que difundió los ideales enciclopedistas, la labor que realizaron algunos próceres de nuestra independencia como Baquíjano y Carrillo, como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, bueno, etcétera, ¿no? Que preparó la independencia del Perú, ¿no? Entonces aquí claramente, ¿no? Claramente, ¿qué se está expresando? La valoración de las ideas ilustradas. ¿Por qué? Porque este interés por la emancipación, ¿no es cierto? El ideal de emancipación surge durante este periodo, ¿no? Durante este periodo, el periodo de la Ilustración. Además, es harto sabido que Baquíjano y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, Rodríguez de Mendoza, Faustino Sánchez Carrión son representantes de dicha etapa, ¿no? En el Perú. Entonces, esa es la respuesta, Melo. ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro, gracias. Gracias a ti. Bueno, en vista de que no hay estudiantes, vamos a proceder a hacer una especie de repaso rápido de lo que se está trabajando todavía en la semana 5, que es la semana que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial 2024-2. Entonces, voy a compartir un PPT. Bueno, ahí creo que ya lo pueden mirar, ¿no? El tema general es filosofía en Latinoamérica y el Perú. Hay dos problemas fundamentales que caracterizan la reflexión de los filósofos en esta etapa, ¿no?
Uno es el referente al problema del origen y el otro al problema de la autenticidad. El problema del origen se expresa con la pregunta ¿cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? Y el segundo se expresa con la pregunta ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? En relación con el problema del origen hay dos posturas. La de aquellos que sostienen que hubo filosofía en Latinoamérica y en el Perú antes de la llegada de los españoles, para lo cual basan su punto de vista en lo afirmado por algunos cronistas, como el Inca Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, entre otros, ¿no? Así como también en la existencia de amautas, hombres de un gran saber, que serían, desde la perspectiva eh, de los defensores de esta tesis, el equivalente de los filósofos europeos, y también porque sostienen que la filosofía no es exclusiva de ningún pueblo ni de ninguna cultura, sino que responde a esa necesidad universal de saber presente en todos los hombres, ¿no? En todas las épocas y en todas las regiones del mundo. Y la otra postura es la que señala que solo hubo filosofía en Latinoamérica después de la llegada de los españoles, ¿no? Solo se puede hablar de filosofía. En este sentido, la filosofía sería pues un producto heterogéneo, o sea, surgido de una realidad diferente, ya que es un saber que tiene notas peculiares como eh, la problematicidad, el carácter racional, radical, crítico, ¿no? Totalizador, etcétera, rasgos que no se encuentran, ¿no? en otros tipos de pensamiento surgidos en otras latitudes, ¿no? Y no todos estos rasgos, solo algunos, ¿no? Pero no todos, o sea, las culturas ubicadas en diferentes lugares no habrían reflexionado con la radicalidad propia con que lo hicieron los griegos, ¿no? Y el otro problema, que es el problema de la autenticidad, también, ¿no? Es que se expresa a través de dos tesis. Sí existe una filosofía propia de nuestra América, no existe una filosofía auténtica. Esta segunda tesis, no existe una filosofía auténtica, es la respuesta que en su momento dio el filósofo nacional Augusto Salazar Bondy en su obra ¿Existe una filosofía propia de nuestra América? En la que se planteaba la pregunta por la autenticidad del filosofar latinoamericano, ¿no? Bueno, él sostiene que no existe una filosofía genuinamente latinoamericana, sino que ésta se ha caracterizado siempre por su carácter imitativo, dependiente, subdesarrollado, imitativo, postizo, etc. Mientras que el filósofo Leopoldo Sea, en su obra La filosofía latinoamericana como una filosofía sin más, sostiene que la filosofía no es exclusiva de ningún pueblo ni de ninguna cultura, sino que es una forma de reflexión presente en todos los hombres, ¿no? A través de todos los tiempos, y por eso es que solo se puede hablar de filosofía y que no necesita de ningún adjetivo. Por eso, filosofía latinoamericana como filosofía sin más, sin ningún adjetivo, ¿no? Este, por otro lado, él sostiene que eh, la filosofía es auténtica desde que brinda respuestas a problemas surgidos en un contexto determinado, cuando surge una realidad determinada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Muy bien, no existe una filosofía, perdón, para Leopoldo Sea sí existe una filosofía propia y aquí en Latinoamérica existiría ya desde la época de la emancipación. Muy bien, ¿cuál es la tesis que ha prevalecido? Bueno, la tesis que sostiene que solo hay filosofía en Latinoamérica y el Perú desde la llegada de los españoles, es decir,
desde la colonia, ¿no? Desde ahí en adelante se puede hablar sobre los siguientes problemas, o periodos, perdón. El periodo escolástico desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, el periodo de Ilustración desde el siglo XVIII hasta 1830, el periodo romántico desde 1830 hasta 1880, el periodo positivista desde 1880 hasta el siglo XX, el espiritualismo desde el comienzo del siglo XX hasta el año de 1920 aproximadamente, ¿no? La filosofía social desde 1920 a 1940 y de ahí en adelante la filosofía actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, la filosofía, antes se puede hablar de una etapa prefilosófica, ¿no? ¿Por qué? Porque es anterior a la llegada de los españoles. En esta etapa predomina el mito y el conocimiento técnico, ¿no? En cambio, la etapa filosófica se inicia con la llegada de los españoles, surge de la necesidad de comprender racionalmente el nuevo mundo, se fundaron universidades en las que se cultivó y promovió la filosofía. La filosofía escolástica se caracteriza porque se discute sobre la humanidad del indio y la guerra justa. En este sentido, es clave el debate entre los clérigos Sepúlveda y de las casas sobre la supuesta humanidad del indio, ¿no? Durante el periodo de la Ilustración se reflexiona sobre la independencia política de América. Los representantes son Juan Pablo Vicari Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros personajes. El romanticismo se caracteriza por la preocupación por el destino de América, por la disputa entre pensadores conservadores y liberales. Aquí los representantes son Benito Lazo y Bartolomé Herrera. Luego viene el periodo positivista, que se caracteriza porque se busca la emancipación mental del ser humano frente a la teología, se promueve la ciencia y tiene confianza en el progreso. Y el representante más importante es el maestro González Prada. Luego viene la reacción espiritualista, que surge como una reacción rechazando las tesis positivistas. Se revalora el espíritu y la libertad. Aquí el personaje central es el filósofo nacional Alejandro Deutsch. Luego viene la filosofía social, en el que surgen movimientos sociales, surgen los primeros partidos de masas, se postulan la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Aquí los personajes centrales son José Carlos Mariátegui y el recientemente fallecido sacerdote Gustavo Gutiérrez. Y la filosofía actual se caracteriza por el interés de la filosofía por diversos campos como la ciencia, la política y la educación, además de por distintas corrientes filosóficas, ¿no? Muy bien, yo creo que con ello hemos terminado este breve repaso, ¿no? Solamente quiero recordarles las claves de la evaluación de esta semana. En cuanto a la pregunta de la lectura, la respuesta es la E de Nano. Y en cuanto a los ejercicios de clase, 1B de barco, 2B de barco, 3A de avión, 4E de nano, 5C de casa, 6D de dado, 7A de avión y 8D de dado. Bueno, eso es todo. Vamos a seguir a la espera de que otros estudiantes ingresen. Solamente quiero recordarles que mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de las tardes, los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Los espero